Bring me a mask, Mijo, please. Bring me a fresh mask. I forgot mine. Vamos a ungirla a ella con aceite. Vamos a orar la oración de fe. If you want, if you can get a little bit closer. Okay. Thank you so much, Caleb. Appreciate it. Nuestra fe siempre está en Dios. Y su palabra nos enseña cosas. Una de las declaraciones es de que cuando nosotros estamos enfermos, nosotros nos acercamos a los ancianos de la iglesia y dice que seremos ungidos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Amén. No hay enfermedad que puede con nuestro Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Voy a cerrar esto para que no retumbe. Aleluya. Gracias, Señor eterno. Cuando nosotros celebramos la temporada de Easter, cuando estamos nosotros recordando la resurrección del Señor Jesucristo, a veces perdemos el efecto de lo que estaba pasando en ese tiempo con esa gente, en esa cultura, en esa nación, en ese entonces. Estamos nosotros separados con distancia de más de 2000 años de lo que estaba pasando en ese entonces. Y la gente andaba maravillada por las cosas que se estaban diciendo, por lo que se estaba viendo, porque muchos testigos vieron, hermanos, al Señor muerto en la cruz. Lo vieron a Él azotado, golpeado, totalmente destrozado su cuerpo, que ni el semblante parecía semblante de un hombre. Y luego, hermanos, muchos, el libro de los Hechos nos enseña que muchos, hermanos, lo vieron después de haber resucitado de entre los muertos. En una ocasión hasta 500 personas lo vieron juntos. Y esos testigos es parte, hermanos, de la evidencia que la historia nos da de que Él resucitó de entre los muertos. Y muchas cosas, hermanos, que sucedieron en ese entonces, yo creo que la gente se quedó con un sentir de que ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de suceder? No entendemos totalmente lo que ha pasado, pero el efecto es algo grande. Vemos que es algo importante, algo que nunca se había visto. Algo ha sucedido y no sabemos qué ha sucedido. Y veo yo, hermanos, a través de la Biblia, los evangelios y luego los demás de los libros del Nuevo Testamento, de que Dios levanta a apóstoles para enseñar y mostrarle a la iglesia lo que acababa de suceder. El apóstol Pablo es uno de ellos. Y Dios lo usó a él en una manera bien grande para explicar y para instruirnos a nosotros del efecto de la resurrección de Jesucristo. Y hoy vamos a empezar, hermanos, a estudiarlo nosotros para captar, porque yo, como todos ustedes, creo yo fui salvo hace muchos años. Y yo empecé a crecer en el Señor, a leer la palabra, a orar, a tratar de entender, hermanos, esta grande salvación. Hay un texto en Timoteo que dice que debemos nosotros de estudiar para enseñarnos y mostrarnos nosotros capacitados para darle una respuesta a las personas que nos preguntan, ¿qué es esa esperanza que tienes en ti? Y en estos momentos, hermanos, vamos a hablar un poco de la redención, porque Jesucristo es nuestro redentor. Y en el verso 2
5:21 de 2 de Corintios, perdón, capítulo 5:21. This is not on the slide, Caleb. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto lo vimos, hermanos, el Viernes Santo, y luego el domingo de la resurrección. Platicamos un poco de esto. Que Él, hermanos, tomó nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Y luego hubo un intercambio divino que Dios le dio a Él nuestro pecado y a nosotros nos dio su justicia. Fue ese intercambio divino donde lo que yo era, Cristo fue hecho y murió. Y lo que Él es, ahora fue imputado, es puesto a mi cuenta. Y lo que Jesucristo en su justicia es, ahora yo lo soy. Pero ¿qué quiere dar a entender eso? ¿Qué significa eso? En Romanos 5, y esta revelación, hermanos, que fue dado a Martín Lutero muchos años atrás, empezó lo que es conocido como la Reforma, donde antes, hermanos, la iglesia, después de haber empezado con ímpetu, con fuerza, con denuedo, con poder del Espíritu Santo, por muchos años la iglesia caminó, creció, fue extendiendo el mensaje del evangelio por todo el mundo, y luego caímos otra vez nosotros podemos decir, en las obras, en la justicia por hacer las cosas de la palabra, en vez de creer y pensar que Cristo hizo todo por nosotros. Y este texto dice algo bien grande que vamos a tratar de desempacar esta mañana. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por lo que Dios hizo, no por lo que yo hago, no por lo que tú haces. Estamos justos delante de Dios por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso lo entendemos, lo hemos predicado, lo recibimos, entendemos que es cierto. Yo no puedo hacer nada para salvarme, tú no puedes hacer nada para salvarte, pero si tú confías en lo que Jesús hizo, basta. Si tú confías de que Él murió por tus pecados y crees que el Señor lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Eso es una base firme en lo que nosotros creemos. En eso nos lanzamos a la eternidad. En el último suspiro nuestro, yo no estoy confiando en de que yo hice cosas buenas lo suficiente para ser salvo. Yo confío que Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz fue suficiente. Y yo me agarro de su mano y me lanzo a la eternidad en eso. Amén. Justificados por la fe, por lo que yo creo, por lo que Jesús ha hecho en mí. Él es el Redentor. Mire, lo que dice Gálatas, hermanos, es importante porque en la cultura del día, entiendan esto. Dios estaba salvando a los judíos. ¿Ok? Dios vino a salvar a los judíos, pero también vino a salvar al mundo entero. Amén. Ahí me detengo porque parece que dice, ¿qué pastor, qué estás hablando? Nomás vino a salvar a los judíos. Primero el mensaje era para ellos. Porque no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Primeramente los judíos y también los gentiles. Es el resto de ese verso en Romanos 1:16. Jesús vino primero a dar el mensaje a los judíos y luego, hermanos, muchos de ellos, no todos, muchos lo rechazaron y se extendió el mensaje a todo el mundo. Porque de tal manera Dios ama al mundo. Él vino a rescatar a todos, pero yo le dije de esa manera para tratar de despertar a los que estaban ya cabeceando. Él vino a rescatar a los judíos y nosotros, hermanos, agarramos la bendición de esa salvación también, porque creemos. Y hay que entender algo de la cultura del día. Cuando yo estaba tratando, hermanos, de poner este mensaje en una orden que yo podría comunicarlo,
Me puse a pensar, Señor, estos textos yo sé que son grandes y yo sé que tú nos quieres enseñar algo. Y cuando Dios está tratando de explicarle a la iglesia de ese día que no captaban todo todavía como nosotros, tampoco no captamos todo. Él usó a un hombre que entendía exactamente el error que él había cometido. Y lo hizo a través de varios años. Estoy hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, muchos piensan que segundo a Jesús es el intelecto, hermanos, más grande que ha producido la raza humana. Un hombre súper inteligente, un hombre, hermanos, que tenía un celo para las cosas de Dios, pero un hombre cometiendo un error, el mismo error. Yo puedo ser justo por las cosas que yo hago cumpliendo la ley de Dios. Y si cumplo la ley de Dios, yo perfectamente voy a ser justo delante de Dios. Dios me tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque yo cumplo la ley. Y por muchos años, hermanos, ese celo del mensaje de justificados por la fe, porque la iglesia empezó a entender y empezó a predicar, no eres salvo por cumplir la ley, eres salvo por confiar en Jesús. Y empezó a crecer la iglesia con ese mensaje. Y la reacción de Pablo fue, no, estos son herejes, they're heretics. Ellos están maldiciendo la palabra de Dios, yo los tengo que eliminar. Y empezó, hermanos, una campaña de terror para matar, para echar en la cárcel a todos los cristianos. Y sabemos la historia, ¿verdad?, en los hechos de lo que tuvo que hacer el Señor Jesús. Cuando él iba, hermanos, rumbo a Damasco, ¿para qué? Para echar a muchos a la cárcel, para matar a muchos cristianos. Ahí se le interpone el Señor Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me andas persiguiendo a mí? Él cae al suelo y dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, el que tú estás persiguiendo. Ahí empieza, hermanos, la revelación de Dios en él. Porque él confiaba en esto, hermanos, confiaba él en cumplir la ley. En Gálatas 3, verso 10, nos dice algo bien importante. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para hacerlas. Lo que está tratando de decirnos este texto, el apóstol Pablo lo escribió después, es esto. Si tú tratas de confiar en lo que tú haces para ser salvo, estás ya bajo una maldición. Y dices tú, sí, es cierto, es lo que hacían los judíos. Y se nos olvida, hermanos, que hacemos nosotros lo mismo. Pensamos que podemos hacer suficientes obras buenas para ser salvos o para mantener nuestra salvación. Confiamos en el Señor, somos salvos y luego pensamos que de aquí en adelante para que Dios me acepte como su hijo, yo tengo que hacer esto, ir a la iglesia, leer la Biblia, pagar mis diezmos, no darle una patada al gato. Y si no lo hago, porque esta semana yo cometí este pecado, entonces Dios está enfadado conmigo y Dios ya no me quiere, ya no soy aceptado por Él. Hablamos de los fariseos, pero se nos olvida, hermanos, que nosotros caemos en el mismo error de tratar de ser lo suficiente santos para ser aceptados por el Señor. Aleluya. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque maldito todo aquel que no permanece. En otras palabras, la ley de Dios fue revelada y la ley de Dios nos enseña, este es el estándar de Dios. Para ser aceptado por Dios tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y a la misma vez, la ley nos enseña que yo no puedo hacer esto y esto y esto y esto. No lo puedo cumplir totalmente y por eso, si dependo de eso solamente estoy bajo una maldición. Pero gracias a Dios, Jesucristo fue hecho maldición para pagar, hermanos, esa deuda por nosotros también. Para redimirnos, para redimirnos. La palabra redimir quiere decir comprar. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, hermanos, Él pagó el precio para satisfacer las demandas de la santidad de Dios.
porque la santidad de Dios dice que nadie que no es santo puede estar en su presencia. Entonces, ¿qué esperanza hay para mí de estar en la presencia de Dios? Nunca puedo, ni tú tampoco. Pero gracias a Dios que uno santo pagó el precio por nuestros pecados y luego nos da a nosotros su santidad y su justicia, que es Jesucristo. Y esto lo dice 1 de Pedro 1, versículo 18, hermanos. Porque Él pagó el precio, y el precio para redimirnos, para comprarnos, fuera sangre de Jesús. Mira lo que dice 1 de Pedro 1. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, esa es la palabra redención, redimir, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La cual recibisteis, ¿qué? La tradición de ese día es, los padres les enseñaban a los hijos, hagan esto para ser aceptado por Dios. Y luego los hijos les enseñaban a sus hijos. Y pasaba de generación en generación. Y por eso llegó al punto que durante el tiempo de Jesús, hermanos, todo el mundo pensaba lo mismo. Para yo ser salvo, para yo ser recibido y ser justo delante de Dios, yo tengo que sacrificar este animal. Yo tengo que traer esta ofrenda al Señor. O si no, el Señor no me acepta. Ignorando, hermanos, que desde el tiempo de Adán, luego el tiempo de Abraham, luego el tiempo de Moisés y todas las generaciones, todos los que eran salvos por fe. No entendían, hermanos. Pensaban otra vez que el hacer era el ganar la salvación. Y el Señor dijo, no. Entiendan ustedes que ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa fue la que los compró, los redimió como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y usa el apóstol Pablo 3 palabras, hermanos, para enseñar esa compra. Esa compra. Nosotros hemos comprado cosas, ¿verdad? Cuando yo compro algo, ya esa cosa no es tuya, es mía. Si me vendes algo, ahora es mío. Amén. Ya no es tuyo. Nosotros estábamos en la esclavitud de la maldición de la ley, porque estábamos nosotros dependiendo de eso. Y el apóstol Pablo, cuando él recibe la revelación, empieza a enseñarle a la iglesia. Mira, Jesucristo te compró. Y te compró con precio de sangre. Y te compró como si tú fueras un esclavo que estabas en el mercado. Porque era la costumbre del día que se compraban los esclavos, hermanos, ahí en un mercado. Y iba la gente a comprar como nosotros vamos a la pulga o vamos a una subasta. Y en una subasta ahí lo que hacen es, mira, tengo esto para vender. ¿Qué me apuestas tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y el que tenía el precio mayor era el que compraba en esa subasta. Y era lo mismo con los esclavos. Mira, aquí tengo joven, fuerte, puede trabajar en la labor, en los fields, él puede trabajar donde tú lo necesites en la casa, mira. Y así los estaban vendiendo. Y esa es la primera palabra que acabamos de leer nosotros. La palabra es agorazó. Esta palabra agorazó dice comprado en el mercado. Cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario, el Señor nos rescató de ese mercado de esclavitud. Yo era esclavo del miedo, de la cobardía. Yo era esclavo de una adicción. Yo era esclavo, hermanos, de cualquier cosa que tú puedes pensar que te está deteniendo en esa esclavitud. Pero ha llegado la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús apostó más alto que todos los demás. Aleluya. Y te rescató. That's good. He was the highest bidder. Praise God, indeed. Pero no, la cosa no queda ahí, hermanos. No queda ahí. Porque dice Gálatas 3:10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Y luego el verso en 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también, y aquí hermanos, les voy a pedir que me tengan paciencia porque no parece que este texto aplica, pero sí aplica. Dice,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La clave aquí dice, negan al Señor que los rescató. Negan al Señor que los compró. Las enseñanzas, hermanos, las doctrinas, necesitamos compararlas siempre con la palabra de Dios. Si es cierto lo que dice una enseñanza y concuerda con la palabra de Dios, con la Biblia, la creemos. Pero si no, entonces no. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo, mira, aún están negando estas mismas personas que empezaron tan bien, que ahora están dependiendo de sus obras porque estaban mezclando, hermanos, los sacrificios en el templo con fe en Jesucristo. No se habían dado cuenta, hermanos, que ya el sacrificio último del Señor en la cruz había cumplido por todos los sacrificios, hermanos, que ellos estaban trayendo. Seguían ellos, hermanos, dependiendo de traer esa ovejita, ese becerro, esa ofrenda, para poder ellos ser justos delante de Dios. Y Él dice, no, ellos están negando el precio que fue pagado. Y este precio ahora es descrito de esta manera, hermanos. Es la misma palabra, pero se le agrega ekagorazo. No hablo yo el griego, hermanos, no lo hablo. Y esto significa comprado y llevado a casa. Piénsalo un momento. El Señor Jesús nos compró, nos rescató y luego nos llevó a casa para nunca más tener que ser vendidos otra vez nosotros en el mercado, bajo el pecado. Eso habla de la intimidad de Dios, hermanos, en querer recogernos a nosotros, a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía, el Dios eterno se compara con una gallina? Él dice, Jerusalén, Jerusalén, por tanto tiempo he querido yo recogerlos como una gallina a sus polluelos. Pero ustedes no han permitido, me han rechazado. El Señor, hermanos, nos quiere recoger a nosotros bajo sus alas, como dice Salmo 91. Tenernos a nosotros seguros allí, junto con Él, sabiendo que ya no somos nosotros esclavos, pero ahora nosotros hemos sido rescatados y llevados a un lugar, hermanos, diferente, un lugar seguro, un lugar de protección con Él. Es el significado del verso que acabamos de leer. Pero aún va a otro punto, y ahí es donde vamos a terminar hoy. En Gálatas, capítulo 3, versículo 13, yo hice alusión ahorita a esto, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Él fue hecho, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿para qué? Para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley, otra vez, hermanos, estábamos bajo el sentir de que necesitábamos cumplir la ley, a fin de que, todos lean esto conmigo, que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ok? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a regresar al mercado. Amén. Nomás para poder captarlo en una manera lo más claro que lo puedo hacer. El esclavo, hermanos, muy seguido en esa cultura, se compraba para seguir siendo esclavo en otro hogar. ¿Okay? No era gran ganancia para el esclavo. Lo compraban, lo ponían a trabajar y el resto de su vida él seguía como esclavo, pero bajo el control de otro amo, de otro dueño. Y a veces esos dueños, hermanos, en ese entonces, y es la palabra que vamos a leer, la última palabra ahorita, que usa el apóstol Pablo para tratar de enseñar lo que acaba de pasar en la cruz del Calvario. Y él usa una palabra lutrou, ahorita lo vamos a ver. Porque había también en ese día, hermanos, la costumbre que si un esclavo, un siervo, había trabajado fielmente por su amo por toda su vida, entonces, hermanos, el amo, ya cuando él moría, dejaba escrito, yo quiero que pongas a Jacobo en libertad cuando yo me muera.
Ya para entonces quizás Jacobo todavía tenía días delante de él, o años quizás no. Pero de todos modos entonces llegaba a ser puesto en libertad. ¿Ok? No sé si se acuerdan ustedes, hermanos, en ese evento en la vida del apóstol Pablo, cuando él fue azotado porque estaba predicando el evangelio y lo pusieron preso, ¿se acuerdan? Y luego él dijo, hey, yo soy ciudadano romano. No pueden hacer esto conmigo, yo tengo ciertos derechos, ¿se acuerdan? Y el romano dijo, ¿es cierto? Sí. Dijo, yo pagué un precio grande para ser yo hecho ciudadano romano, puesto en libertad. Dice, no, yo nací libre. Yo nací ciudadano romano. Esta palabra lutro significa comprar y poner en libertad. Fuiste redimido tú, fuiste comprado por el Señor, pero fuiste comprado de la esclavitud para ser puesto en libertad de un hijo de Dios. Ya no eres esclavo bajo otra casa o otro dueño, aunque sí lo eres en parte, pero eso es para otra predicación. Pero dice, ahora has llegado a ser mi hijo. Ya entraste a ser parte de mi familia eterna. Ahora todos los privilegios que tienen mis hijos los tienes tú. Amén. Seguido, hermanos, yo tengo oportunidad de trabajar con diferentes personas que estamos hablando de herencias, estamos hablando de herederos de personas que han fallecido. Y les pido una lista de todos los hijos de esa persona. Mira, yo quiero saber, porque él ya falleció tal día, cuántos hijos tuvo. Y me dan la lista. Y luego de vez en cuando me dicen, y también adoptó a fulano, pero ¿cuenta o no cuenta? Oh, sí cuenta. Ese adoptado tiene todos los derechos totalmente de los que nacieron de esa persona, por ser adoptados a la familia. Aleluya. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos un derecho de ser llamados hijos de Dios porque confiamos en el Hijo de Dios y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. A todo aquel, dice Juan, que lo recibe, a Él le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y luego nos llama a una cosa, hermanos, y esto es el último versículo que vamos a ver, Gálatas 5:1. Dice, entonces, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Con esto vamos a terminar esta mañana. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En inglés esa frase dice, stand firm. Stand. No quiero entrar mucho en la política, como dice Pastor Frank. Pero hubo ciertas demandas, hermanos, que se iniciaron en diciembre de ese año pasado, demandas políticas, ¿se acuerdan? Ni una de ellas llegó a donde se quería que llegaran esas demandas, y la razón era porque no, según los jueces o las cortes, no tenían derecho ellos de entrar en ese litigio. They didn't have standing. No tenían ellos el derecho de entrar en ese litigio. Pero tú, porque has confiado en el Señor Jesús, tienes todo derecho de estar delante de tu Padre Celestial. Y de estar tú parado firme, platicando con Él, clamando a Él. Podemos decir, insistiendo en tus derechos como hijo de Dios. Si tienes tú la cara de insistirle algo a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dice, tú eres mi hijo. En ti tengo grande complacencia. Por eso, ya no eres esclavo, eres libre. Párate firme en esa libertad que Cristo ganó por ti. Aleluya. Hermanos, pónganse de pie. Quiero terminar animándoles a ustedes, hermanos, que busquen de Dios en esa manera para poder, regreso a esto, tengo que regresar a esto antes de acabar.
Todo es por Jesús, todo es por el sacrificio que hizo en la cruz Él. Todo se debe a lo que Él ganó por nosotros. Pero perdemos la vista, hermanos, de la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida. Regreso yo al texto en los Salmos que dice que Dios conoce quiénes somos, se acuerda que somos polvo. A veces nos actuamos nosotros como polvo todavía. A veces pensamos que no tenemos derecho a nada, porque vemos solamente nuestras debilidades y nuestras limitaciones, sin ver de lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida Efesios que dice que estamos nosotros sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, que a ese nivel nos ha llevado Dios. Se nos olvida, hermanos, que tenemos derecho de entrar con denuedo, with boldness, a la presencia de Dios. Se nos olvida que Dios es nuestro Padre Celestial perfecto y ese Padre que está invitándonos a tener un diálogo con nosotros y una relación íntima con nosotros. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Y porque se me olvida que soy hijo de Dios, entonces vivo yo en oscuridad, vivo yo en esclavitud, vivo yo sin necesidad, en pobreza, en carecer. Cuando el Señor está hablando, me diciendo, hijo, todo lo que es mío es tuyo. Todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿En medio del miedo, del temor? No. Está poder, está amor, está dominio propio. En medio, hermanos, de necesidad, Él suple. En medio de enfermedad, Él es sanador. En todo y para todo, hermanos, la gloria para Él. Pero hay que tomar el lugar nosotros, la posición de hijo de Dios, de hija de Dios. Y confiar en Él. No levantándonos el cuello porque no tenemos nada en que gloriarnos, menos en la sangre de Jesús, aleluya, y en el poder de Dios para nosotros. Ahorita que en unos momentos les invito a la mesa del Señor. Hermanos, acérquense a la mesa con valor. Su Padre ha tendido la mesa. En la mesa está perdón de pecados. En la mesa está, hermanos, la sanidad de nuestro cuerpo, la sanidad de nuestra alma. Ahí está todo lo que necesitamos. Y Él dice, vengan hijos, acérquense. Son bienvenidos en mi mesa. Thank you, Jesus. Pasen, hermanos. Luego regresen a sus sillas. En unos momentos, hermanos, vamos a tomar la Santa Cena. Les pido, para agarrar más, puedo decir, del significado, les voy a leer en Jeremías 31, donde Dios prometió que esto iba a pasar. Dios prometió que nosotros íbamos a estar en una manera unidos con Él. Dice en Jeremías 31, dice, vienen días,
en los cuales, dice Jehová, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo seré por ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el nuevo pacto que estamos celebrando ahorita. En 1 Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él te declara su pueblo y Él se declara tu Dios. Y Él dice, voy a estar escribiendo mi palabra en tu corazón y tu mente. Ya no me voy a acordar de tu pecado. Padre, te doy gracias por perdonar nuestros pecados. Te doy gracias que nos has comprado, Señor, con la sangre de Jesucristo. Te doy gracias que eres nuestro Dios y escribes tu palabra en nuestra mente. Te doy gracias, Dios, que por esas llagas de Jesús la sanidad llega a nuestro cuerpo y somos sanos totalmente. Amén. Hermanos, coman el pan, beban la copa. Thank you, Jesus. Aleluya. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Reciban de Dios la bendición y vamos a ser despedidos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias, oh Dios eterno, por Jesucristo quien murió por nosotros. Gracias, Santo Dios, que Él resucitó de entre los muertos. Gracias, Padre eterno, que nosotros ahora vivimos en la esperanza, oh Dios, de un cuerpo nuevo, aleluya. Vivimos en la esperanza, oh Dios, de una vida llena de tu Espíritu. Una vida, oh Dios, contigo, como tu Hijo para siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Somos despedidos esta mañana. Thank you, Lord Jesus.